La gente en las calles no ocultó su alegría y alivio al enterarse que la familia Fick volvió a estar completa en el día de Navidad. Inclusive los supersticiosos decidieron probar suerte con el 267. Es extraordinario, estamos muy emocionados realmente. Es lo máximo que tenemos, la alegría más grande, es poder tener a nuestro hijo a nuestro lado. Me sorprendió y una alegría para el pueblo y para el oficial también, para que estemos todos tranquilos. De esta manera la gente en la calle expresaba su felicidad con la familia Fick. Muchos aseguran que fue una voluntad de Dios y del EPP, ya que el gobierno paraguayo poco o nada hizo para rescatar al joven. Como todo el mundo, nos pusimos a rezar por él y gracias a Dios se dio la liberación. ¿Gracias a Dios o gracias al gobierno? ¿Qué opinas al respecto? El gobierno es un asco, sinceramente. El gobierno no movió un carajo para que se diera esta liberación, ¿verdad? ¿Qué opinas al respecto? ¿El gobierno hizo su trabajo o la liberación se dio gracias al ejército? No creo que el gobierno haya intercedido mucho, ¿verdad? Pero sí creo que fue una liberación de parte solamente del grupo, ¿verdad? Y creo que es un acto humanitario del EPP, ¿verdad? Yo creo que se debe a eso, un acto humanitario del EPP. ¿Qué hiciste cuando te enteraste de la noticia? Me puse muy feliz, muy contenta. Consultando sobre el deseo de la ciudadanía hacia este grupo criminal, las respuestas fueron las siguientes. Ay, que se vayan, que mueran todos. No, para que se les desarticule. Yo soy fotógrafo hace 53 años, nada. Nunca vivimos ya esta etapa de violencia y demás cosas. Lo único que te puedo decir, hermano, cambió totalmente la situación. Primero tienen que liberarse los dos. Y después tengo miedo de que liberen a uno para agarrar a otro. O sea, para mí que hay que liquidar, solucionar de cabeza todo. Y así como se dio la liberación de Arlan Fick, la sociedad también clama por la libertad de Delio Morínigo. Waldir Domínguez, Red Guaraní.